1910 vino mi abuelo de Menorca, de Ciudadela, Menorca, con el hijo mayor que tenía 15 años y se radicaron acá en Villa María. Trabajó el abuelo durante un año y pico, para juntar dinero y poder llamar a la abuela con sus otros 4 hijos. De cualquier manera, es muy valioso lo que hicieron, ¿no es cierto? Porque decimos siempre la travesía que hizo la abuela en el barco, 30 días con 4 hijos. Mi mamá tenía menos de 2 años. Fue heroico. Y bueno, contaban que les había llamado la atención el paisaje, el clima, los vientos, la temperatura. Cuando llegó la abuela acá con los 4 hijos, bajó del tren y no vio a nadie que le estuviera esperando, y el abuelo había mandado al hijo, porque él estaba trabajando, al hijo que la buscara, y se había quedado jugando a la pelota. Entonces la abuela, te imaginás, incluso con las dificultades del idioma, vio unos mateos, unos coche plaza, y como pudo se hizo entender y le explicó que buscaba a la familia Llabrés. El Mateo la llevó al lugar y se encontró con el abuelo. Sorprendido el abuelo porque el tío había quedado jugando a la pelota. Imagínate la hazaña de la abuela llegando con los 4 chicos, los equipajes, el idioma y todas las dificultades. Nosotros nos recordamos cuando se reunían con los tíos y hablaban en catalán. Ellos hablaban en catalán todo el tiempo, así que esos recuerdos los tenemos. La valoramos a la abuela por lo trabajadora que era, por lo buena cocinera, porque hacía dulces, hacía masitas, hacía de todo. O sea, los pasticé, y hasta que mamá falleció era la reunión para hacer toda la familia, todos los primos. Pasticé y hacíamos para todos y se repartían y se llevaban todos los pasticés. Siempre fue interesante porque la cocina tuvo un predominio de lo balear. La cocina de Galicia tiene una característica particular, simple comparada con la de Baleares, menorquina, porque estaban los pasticets, la furmanjada, la sobrassada. Tenemos escritas por mi padre, por el abuelo, las recetas de cómo se hacen la furmanjada, cómo se hace la sobrassada, cómo se hacen todas las comidas típicas de Baleares. O sea, y tradicionalmente aún los pocos primos que quedamos con esas costumbres nos reunimos alguna vez para reproducir aquellas jornadas tan lindas que teníamos a nivel familiar para comer las comidas típicas. Si bien los hombres tuvieron una gran autoridad en la familia, los hombres y sobre todo el abuelo, que tenía una autoridad y una firmeza que se destacaba, las mujeres tenían una figura muy importante en el núcleo familiar, silenciosas pero muy fuertes. Nosotros solemos decir que venimos de una familia matriarcal, parecía patriarcal, pero aprendimos de las figuras maternas, aprendimos mucho, aprendimos la firmeza, la autoridad, la laboriosidad, la fuerza, el empuje que tuvieron nuestras madres y nuestras abuelas. Pudieron estudiar ellos acá. Mamá, por ejemplo, fue a la escuela primaria, no pudo avanzar demasiado porque vivía lejos de la escuela, pero sus hermanas también, y todas sabían hacer labores, sabían coser, sabían bordar, sabían hacer sombreros, sabían trabajar e inclusive trabajaban en la quinta. En Ciudadela recorrimos sus calles, quedamos admirados del cuidado y la protección que hacen del medio y de cómo conservan los lugares, las costumbres y las tradiciones, el aroma de determinadas panaderías, casas donde se hacen facturas, lugares donde se maneja todo lo gastronómico. Y el último viaje que hice en el 16, estuve en Palma más tiempo.
un importante grupo de baleares menorquines, ¿no es cierto?, que se fueron llamando y se fueron instalando aquí. Conformaron una comunidad interesante, muy interesante. En un primer momento estaban, como decir, acoplados con la Casa España, porque allí recibían la obra social, ¿no es cierto? Hacían los festejos, se reunían para comer, para bailar, para las romerías españolas, pero después se fueron diferenciando, porque fueron como tomando fuerza acá, y como era un grupo tan importante, se creó la Casa de Menorca. Que ella siempre nos acompañó, como mi padre falleció muy joven, con 45 años, y ella pudo estar acompañándonos hasta los 101 casi. Cuando ella contaba, al final, casi con 98 años, yo le hice una serie de preguntas a ella y me dice: hay jóvenes que quieren emigrar, hay jóvenes argentinos que quieren emigrar, que quieren ir a España. Y yo les quiero decir que no es cuestión de buscar el lugar, es cuestión de buscar lo que cada uno puede hacer, porque en España o en Argentina hay que tener fuerza, coraje, perseverancia, trabajar y trabajar para conseguir realmente lo que uno quiere. Era que tenía medio corazón argentino y medio corazón menorquín. Entonces, que ella no era que se sintiera argentina ni menorquina, era que tenía las dos cosas. Era menorquina y argentina. Eso siempre nos lo decía. Porque dice, Argentina me brindó un montón de posibilidades, conocí a mi marido, tuve mis hijos, formé mi familia. Y en Menorca nací y tuve todos mis hermanos, la descendencia, mis padres. O sea que tenía un vínculo igual, digamos, con un lado que con el otro. Sabida yo donaría, dígame